Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo hoy, Día de la Lengua. Que nunca olvidemos hablar, ni menos leer. Buenos días, Fernando. Como en la asamblea, que se olvidan leer a veces, nunca aprueban. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, lunes 23 de abril. Estamos en la última semana del cuarto mes. El cuarto mes. Fíjese cómo va el tiempo. Ya de que termina esta semana, entramos a la primera semana de mayo, que es donde arranca el torneo electoral en este país. Oiga, ahora que usted habla de Shakespeare y de Cervantes, que murieron el mismo día, pero con una semana de diferencia. A mí siempre me maravilló de Cervantes su vida austera, su vida dura. Sí, contratado con Lope de Vega, que era, digamos, el preferido del rey, tenía tantas damas que le seguían y que él también la seguía a ella. Con Shakespeare, por ejemplo, y Cervantes siempre quiso escribir teatro, de lo que Lope de Vega. Teatro, sí, pero eso no era su fuerte, ¿no? Y Shakespeare, si usted quiere relajarse un poco, busca ahí en internet un poema de él que se llama Las 7 Edades del Hombre, The Seven Ages of a Man. Es uno de los poemas escrito con la exquisitez de Shakespeare, para que usted vea cuáles son las etapas por las que pasa un hombre, de acuerdo al gran poeta Shakespeare. William Shakespeare. Oiga, elecciones en Paraguay, un país que nosotros hablamos muy poco. La sombra de Stroessner, 70 años después, sigue con fuerza. Le doy los resultados al 95% del conteo suspendido ya, porque existe una clara tendencia. El ganador de la contienda es el miembro del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, con el 46,46%. Mientras su contrincante Efraín Alegría sacó 42,73%, una diferencia de 3,73, aproximadamente unos 95,000 votos. La elección más cerrada desde 1993. Desde la primera elección post-Stroessner. Post-Stroessner. Ganó la derecha. Este muchacho fue al entierro de Stroessner en Brasilia. Sí, cuando él murió tenía 13 años. Era un joven, este es un muchacho joven. No, cuando se fue del poder, tenía 13 años. Cuando murió Stroessner, ya era un hombre de 20 y algo de años. Sí, así es. Este es un hombre de derecha que cree que debe rescatar las cosas buenas de Stroessner, no sé cuáles sean. Reemplaza a Carter, que es un multimillonario empresario tabacalero, entregado al poder internacional, a las tabacaleras. Eso fue lo que hizo el presidente Carter allá en Cartes, allá en Paraguay. Bueno, gana la derecha. Fíjese una cosa interesante. Los jóvenes que salieron a votar, que no lograron salir en la cantidad que era necesaria, sobre todo los primeros votantes, solo votaron, se calcula, 125,000 de los jóvenes de aproximadamente 300,000. Si ellos hubieran salido a votar masivamente, otra sería la historia. Bien, vamos a ver, no tengo la composición de las cámaras, porque ahí se va a ver el poder, si está centralizado o si hay va a haber una controversia política en Paraguay. Lo cierto es que Paraguay está en el mapa político e incluso tratando de imitar a que su capital, Asunción, sea como la capital nuestra, Panamá, en términos de su desarrollo material. Mientras en Nicaragua ocurre un hecho que debe llevarles a meditar a todos, nos debe llevar a meditar a todos. Recuerda, Fernando, que hace unos cuantos meses el señor Ortega gana abrumadoramente, dividiendo a la oposición, gana ampliamente, se sienta en ese poder que cree tener y a través de un decreto que firma la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social, pretende imponerle al pueblo nicaragüense una reforma. ¿Qué contenía esa reforma? Bueno, esa reforma tenía varios puntos importantes, se los voy a detallar. Pasaba la contribución de los trabajadores de 6,25%, que es actualmente, a 7%. Pasaba la contribución de los trabajadores, que es de 19,2%. De los empresarios. Perdón, de los empresarios a 22%. Y reducía las pensiones todas al 5%. Para lograr un ingreso de 240 millones de dólares, equivalente al 1,5% del PIB de Nicaragua. Usted debe recordar que Nicaragua tiene salarios muy bajos. Las pensiones, como consecuencia,
Son bajas. Son bajísimas. Y lo que determinó esto que hubo una causal que llegó al corazón del pueblo nicaragüense, que es la seguridad social, que fue ignorada por el presidente Ortega, y que lo obligó después de una sublevación nacional que está en desarrollo, a tener ayer que, en presencia, fíjese de quién, de los empresarios. Quizás el empresario más importante de Nicaragua es el propio Ortega. Sí. Es un hombre multimillonario. Sobre todo con todos los negocios que vino del petróleo que le regalaba el señor presidente Chávez, al señor presidente y se hizo un gran negociado. Todos los negocios pasaban, pero me llamó la atención que estuviera rodeado de empresarios para retroceder. No de la cúpula de sus trabajadores, militantes, no. Eran los empresarios de las zonas que leyeron hasta casi llora el presidente de la asociación de la zona franca, en donde aproximadamente 120,000 trabajadores nicaragüenses trabajan con bajo salario. Cuando nosotros queremos comparar cosas, sepamos de los salarios. Nicaragua es competitiva con respecto a nosotros por los bajos salarios que tiene. Pero bueno, el señor Ortega subestimó el efecto que esto tenía en la sociedad nicaragüense y lanzó la reforma sin ningún problema, sin ninguna consideración del efecto que esto iba a tener, y quedó realmente sorprendido y a la defensiva. Y entonces lo que hicieron fue tomarse el movimiento con elementos prosandinistas que impulsaron el saqueo. Había saqueo del pueblo, sí, había, porque se perdió el control. Se perdió el control. Pero fueron también impulsados. Esto me recordó cuando Martín Torrijos hizo la reforma aquí en Panamá, ¿se acuerdan? En el 2006. Con ley, con todas las protestas, con Sutra en la calle. Tuvo que recomponer, echar para atrás y replantearse, que incluso la popularidad del índice de gestión de Martín cayó al piso, a 20 y tantos. Y un fin de semana decidió echar para atrás. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque los temas que realmente le llegan al pueblo, movilizan al pueblo. ¿Por qué la corrupción no es el tema que moviliza a Nicaragua? Porque no es el tema que le preocupa. Pero aquí, cuando él tocó a los viejitos, quienes liderizaron la movilización fueron los muchachos, los jóvenes, en apoyo a los viejos. Pero había una causa superior que los unía a todos. Y no fue la corrupción, no fue la reelección, fue la incapacidad de Ortega de darse cuenta el pulso de su nación. No la tenía. Y ayer se mandó un nuevo discurso aburrido como el sábado. El del sábado fue ya 4 horas explicando. Soporífero. En un lenguaje casi prácticamente inteligible. No se entendía bien lo que estaba diciendo. Bueno, ayer apareció con los empresarios. O sea, para que usted vea cómo madura la izquierda. Está más a la derecha que yo creo que el presidente el que acaba de ganar las elecciones allá en Paraguay. En Paraguay, Mario Abdo Benítez. Esto está pasando en Nicaragua en este momento. Ahora el sistema ha quedado sensible y han podido demostrar que el poder político acumulado por el sandinismo no es suficiente. Ya la tampa le tiene en el ojo puesto a la vicepresidenta, a la esposa, la bruja del 71, a la señora Murillo. De manera que eso está ocurriendo. Ojo con lo que pasó allí. Cuando los gobernantes y los dirigentes políticos pierden la conexión con el pueblo, este es el resultado. Ahora yo le hablo un poco de lo que está pasando también en Panamá, no se preocupe por eso. Mientras en Venezuela arranca a partir de hoy formalmente el proceso electoral. Formalmente. Unas elecciones que están altamente cuestionadas por el mundo, pero lo que interesa es lo que va a pasar en Venezuela. Y ya veremos. Hay una serie de acciones que se han tomado. En Corea del Norte, Corea sigue haciendo concesiones y sorprendiendo al mundo, tomando decisiones. Acaba de suspender totalmente el lanzamiento y cerrar los sitios de lanzamiento de cohetes hasta este proceso negociador. Yo pienso que ellos ya tienen claro, ya tienen dominio claro de la tecnología del lanzamiento de cohetes y tienen suficientes cohetes ahí. Esa es mi impresión. Y en los Estados Unidos ya hemos perdido la costumbre de sorprendernos con el señor Trump. Pero le adelanto lo siguiente. El periódico inglés The Guardian acaba de publicar, se lo recomiendo,
Un artículo en la que señala a Sean Hannity, ¿se acuerda de él? El comentarista estrella de Fox News, de haber recibido apoyo del Ministerio de Vivienda para multimillonarios contratos de inversiones inmobiliarias. Este hombre, muy amigo de Cohen, y que el presidente de los Estados Unidos ayer salió a defender a Cohen y atacar a todos los demás medios de comunicación. Ya no nos deja sorprender. Sin embargo, este evento que está ocurriendo en Nueva York, en el distrito sur de Nueva York, puede ser un problema serio para el presidente de los Estados Unidos, quien ahora se concentra en Corea porque necesita de un éxito internacional. Y está planeada para finales de mayo o principios de junio. Recuerde que esta semana los presidentes de Corea del Sur y Corea del Norte se estarán entrevistando el 27 precisamente en la zona desmilitarizada. Me llamó la atención también la conducta de la actriz Natalie Portman al renunciar a aceptar el premio Génesis. El premio Génesis es una especie de premio Nobel de Israel, y ha desatado la ira de los sectores más radicales de Israel porque dijo que no había condiciones y se sentía abrumada por lo que estaba ocurriendo. Se refería básicamente a todo este enfrentamiento que se está dando. Que hay que añadir que ella no solo es judía, sino es que es nacida en Israel también. Nació en Jerusalén. Sí. Y se fue a los 4 años. Bueno, me sorprendió que esta joven de origen israelí-americano asumiera ese papel que ha irritado a los sectores conservadores. De vuelta, ¿qué lecciones nosotros sacamos en Panamá de lo que pasó en Nicaragua? Y del debate en México. Y del debate en México. Todos contra López Obrador. Cuando todos se ponen contra uno, lo que hacen es demostrar el poder de uno. Y no hay la menor duda que a la altura en que nos encontramos hoy, o sea, estamos a casi 3 meses, menos de 2 meses y 3 semanas de las elecciones en México, López Obrador tiene una ventaja de 22 puntos. Y estaba en el norte de México, donde tiene menos aceptación y donde, a pesar de todo, fue una exitosa gira de López Obrador. Mientras Trump esté amenazando a México, ese es su principal campaign manager. Sí. Ese es el hombre que puede llevar a López Obrador a un triunfo rotundo, a pesar del temor que ahora tienen los sectores del centro y la derecha en México. A la vuelta, un poco sobre Panamá. Bueno, comentarios políticos nacionales del ingeniero José Blandón. Y antes, José, quiero que veas esta comunicación que llega de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte con sede en Londres. Ellos son, pues, como si fuera un gran sindicato de los trabajadores que tiene que ver con el transporte, y dicen una moción de emergencia, Canal de Panamá. El Comité Ejecutivo de la ITF, que es como se llama esta organización, reunido en Londres los días 19 y 20 de abril, tomando en cuenta que los afiliados de la ITF en Panamá, que representan a los trabajadores del Canal de Panamá, han expresado su preocupación durante los últimos 2 años con referencia a los constantes ataques de la autoridad del Canal de Panamá en contra de condiciones laborales justas, contra la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Una de las acciones efectuadas por la ITF a favor y en conjunto con los sindicatos panameños afiliados a ITF ha sido la presentación de una queja en el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Considerando además que la mayoría de los asuntos reportados están directamente relacionados con condiciones laborales que tienen un impacto directo en la seguridad e higiene laboral, y que la falta de una acción apropiada por parte de la ACP presenta un serio riesgo a la operación segura del canal, a los trabajadores y a las miles de buques y sus tripulaciones que lo transitan anualmente. Expresa su preocupación por el hecho de que la ACP está, en forma agresiva, procurando recortar aún más el total de personal a bordo de los remolcadores que operan en las nuevas esclusas del Canal de Panamá, y que esto generará riesgos considerables a la seguridad de las operaciones. Se encuentra alarmada por los reportes de la UCOC, la organización afiliada que representa a los capitanes de los remolcadores, quien informa que la ACP ha iniciado procesos administrativos para despedir
a 22 afiliados a la UCOC por haber expresado su preocupación como profesionales sobre los riesgos a la seguridad asociados a la decisión unilateral de la ACP de operar los remolcadores con tripulación reducida. Los capitanes de remolcadores continuamente han externado igualmente su preocupación a la ACP con relación a las jornadas laborales que regularmente se extienden a 12, 14 o más horas y que tienen impactado un impacto negativo a la seguridad e higiene de los trabajadores. Han existido diferentes incidentes y accidentes, incluyendo la colisión de una embarcación de la Guardia Costera de los Estados Unidos, donde el órgano encargado de la investigación, el NTSB, claramente indicó que el factor principal fue la fatiga del capitán del remolcador debido a la jornada laboral extensiva. Tiene graves preocupaciones que la actitud agresiva de la ACP contra la UCOC y sus miembros, así como a las más recientes acciones de la ACP, sean parte de un plan para privatizar los servicios de remolque en el canal al intentar desacreditar y despedir a los capitanes de remolcadores, quienes siempre han efectuado sus labores responsablemente con seguridad y profesionalismo. Acuerda comunicar su preocupación al gobierno de Panamá y solicitarle su intervención inmediata para garantizar que la ACP suspenda la tentativa de reducir las condiciones de seguridad de las operaciones, que mantenga una cantidad de personal a bordo de los remolcadores que permita una operación segura y se suspenda la privatización de los servicios de remolque dentro de las aguas del canal. Se compromete, dice la ITF, a mantener su apoyo a UCOC, demandando que la ACP suspenda las amenazas contra los de la UCOC y sus afiliados y que la ACP inicie un diálogo positivo con los sindicatos de trabajadores del Canal de Panamá. Además, hace un llamado al gobierno para que dé una respuesta adecuada a los diferentes cuestionamientos, incluidos la queja presentada por la ITF al Comité de Libertad Sindical en la OIT, y que Panamá garantice la implementación de condiciones aceptables de seguridad, el respeto a la libertad sindical y el libre derecho a la negociación colectiva a nivel nacional. Bueno, yo le he venido planteando que este caso de los capitanes de remolcadores debe ser resuelto por la autoridad del Canal de Panamá a través del diálogo. Pero el diálogo significa acuerdos. Sí. El diálogo no es sentarme yo a hablar contigo y no tener acuerdo. Eso no es diálogo, es una pérdida de tiempo. Y no subestimemos, porque la ITF tiene un nivel de impronta mundial que pone en negativo ahora a la defensiva del canal. Al canal. Entonces, yo creo que nosotros que prestamos un servicio al mundo debemos ser cuidadosos. Fíjese lo que pasó en Nicaragua. Las imposiciones llegan a un momento que rompen la paciencia de la gente. Para nosotros el canal es de tal nivel de importancia que debemos actuar en consonancia con esa importancia. Yo hago un llamado igual que la ITF, la he hecho aquí antes que ellos, para un diálogo de verdad, que resuelva el problema y que no sean burócratas los que decidan qué es lo que es seguridad y qué es lo que no es seguridad. Por definición, cuando un capitán está armando una nave, la responsabilidad de esa nave es de él. Sea en el Canal de Panamá o sea en cualquier lugar del mundo. Suez o en el medio del Pacífico. Entonces vuelvo a reiterar el llamado, porque fíjate este caso, el Canal de Panamá. La semana que acaba de concluir nos enteramos de el artículo que metieron en una ley que no tenía nada que ver, que le quita el contrato a la empresa PCA. Yo voy a decir algunas cosas. Antes que saliera nada de eso, yo le estaba conversando de hace varias semanas sobre este caso del PCA, el puerto que está en Rodman. Y aquí está, maestro, póngame la camarita aquí. Aquí está la Estrella de Panamá, que ha venido haciendo grandes investigaciones sobre este tema de PCA. En mi caso, he tenido la oportunidad de revisar muchas de las cosas sobre este puerto se construyó. Muchas ilegalidades que se han cometido. Pero la Asamblea tenía que hacer algo mejor que estar quitándole sorpresivamente el contrato a nadie, porque es una violación a claros procedimientos establecidos en el contrato de ley.
Usted recuerda aquí, Fernando, estimados televidentes, nosotros les expresamos a ustedes que todo lo actuado por el Ministerio Público en el caso de la ciudad deportiva era ilegal porque había un laudo arbitral en la que el gobierno estaba representado y el laudo reconocía que no había ningún delito. ¿Por qué vamos a violentar la ley? Si nosotros tenemos que dar la clara percepción de la personería, del respeto a la ley para crear un sistema de justicia. Bueno, en este caso, la Asamblea pudo haber hecho una investigación. Hay suficientes elementos, hay cantidad de recursos puestos contra PCA, no contra el canal. Y a mí me tocó, junto con Hugo Torrijos, cuando presidente Valladares, recorrer gran parte del mundo para traer puertos aquí a Panamá. Entonces, yo estoy a favor del desarrollo portuario. Pero en mis investigaciones, PCA ha incumplido serias regulaciones panameñas. Primero comencemos que la concesión de esta ha sido extendida ilegalmente. Yo quiero saber dónde están los estudios de seguridad que ese puerto debió presentar, los estudios de impacto ambiental, como por ejemplo se le dio una negativa para ese puerto y después le dieron el visto bueno. Y después hay un contrato de ley lleno de irregularidades en el 2015. Entonces, hay suficientes elementos para hacer una investigación en el marco de la ley. Pero me parece incorrecto hacer esto. Y yo creo que en el caso de los marinos, yo creo que, y de los capitanes, la autoridad del Canal de Panamá debe sentarse a un diálogo y buscar la solución técnica sin caer en las provocaciones que los que están tuiteando, ¿no? Están diciéndole, hay que ser duro con los remolcadores. Hombre, yo no sé si ustedes saben lo que es ser remolcador, capitán de pasabarcos en el canal. Esos muchachos cuando terminan eso quedan que las manos le tiemblan por el peso que eso lleva. Entonces, sí ganan mucho dinero, sí. Algunas veces sus inquietudes de salario, pero aquí no se trata de salario, aquí se trata de seguridad. Entonces, ¿para qué ser con posiciones radicales frente a temas? Hombre, seamos radical con este caso del puerto. A ver. Y no le estamos echando la culpa a otro. Estos son problemas, tal cual lo señala la Estrella de Panamá de hoy. Este es un puerto que nació bajo ilegalidades. Entonces, investiguémoslos en el marco de la ley, en el respeto a la ley. Yo les voy a dar más detalles sobre esto, porque tengo bastante sobre este material. Pero yo quisiera pasar a otros temas de carácter político. Fíjese, quiero hacer un llamado a la CAPAC. Yo creo que la CAPAC debe poner en la mesa una propuesta seria para poder salir de este impasse. Creo que los empresarios han venido pidiendo a Suntra que no salga a la calle. Es el momento en que los empresarios deben pedirle a la CAPAC que presente una propuesta firme para salir de esto. De manera que entremos a resolver el problema en forma adecuada. No le podemos estar pidiendo a Suntra que sea consecuente mientras la otra parte no le decimos nada. No decimos nada. Yo quiero que CAPAC y Suntra, sobre todo CAPAC, ahora le toca jugar. Sí, la pelota está en su cancha. Porque Suntra hizo una posición esta semana pasada y lo han tirado a la calle nuevamente. Y ha bajado de 60 a 44. Sí. Yo creo que debe caminarse en el sentido correcto. CAPAC subir y Suntra bajar, que ya ha bajado. Bueno, vamos ahí acercándonos a buscar una solución. Quiero felicitar al PRD porque hicieron una jornada de inscripción exitosa, diría yo. Al final de eso se va a depurar y muchos de los que siempre están dando vuelta por todos los partidos, yo no tengo duda de que la cifra esa es correcta como las que dieron los demás, pero la depuración va a bajar. Eso de todos los que estaban de partido saben que eso pasa. Pero escuché al amigo Cortizo, el gran amigo Cortizo, decir que el PRD enseñó su músculo. Hombre Benito y a todos los amigos del PRD. Es importante que el PRD no enseñe el músculo, que enseñe el cerebro. Porque lo que necesitamos en este momento, Fernando, es cerebro. El cerebro, ya músculo hemos enseñado demasiado. Demasiado músculo. Esto no es un problema de fuerza, esto no es un problema de cantidad, esto es un problema de calidad. He notado durante las últimas semanas muchos errores estratégicos del PRD. Hombre, este camarón legislativo fue metido por un dirigente del PRD. Entonces hay que ser
hay que tener inteligencia para hacer las cosas. Bueno, lo de Paquito Sucre también es algo que mal que bien le va a tocar al PRD. Lo que pasó en la universidad con los jóvenes esos y la pelea también le va a tocar al PRD, es decir. Entonces, el Partido Revolucionario Democrático se encuentra en un camino más que de crecer. Se encuentra en el camino de buscar su propia identidad. Sí. Es que lo que ha perdido el PRD es la identidad. Cuando los partidos pierden la identidad, es lo que pasa, lo que está ocurriendo ahora mismo. Fíjese que en el marco de lo que está ocurriendo tenemos una especie, y le traigo esto a colación por lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua hubo una explosión social. Y fíjese que la explosión social no la hizo la corrupción. Y nadie duda que en Nicaragua hay corrupción. Alguien tiene la duda. No, eso no es el problema. Pero fíjese qué hace la explosión. Una legislación que llega al corazón de la gente. De miles de ciudadanos nicaragüenses jubilados con salarios de miseria. Vamos a estar claros. Fíjese la manifestación que ayer se hace con respecto a la no reelección. ¿Cuántos fueron? Muy poca gente, casi nadie. Porque la no reelección no es el problema en discusión. Lo que está aprobado por la movilización de los partidos grandes, tanto del panameñismo como Cambio Democrático como el PRD, es que esta será una lucha entre los tres partidos grandes. Sin duda alguna. Yo no lo veo todavía maduro en la sociedad panameña. Pero los partidos tienen que buscar su identidad frente a toda esta gama de problemas que hay en el mundo, frente a toda esta gama de contradicciones y de posibilidades. ¿Cuál es la propuesta que están haciendo estos muchachos? ¿Cuál es el papel que le asignan a los jóvenes? ¿Cuál es el papel que le asignan a las mujeres? ¿Cuál es el papel que tiene frente a la modernización de la economía, de la educación, de la salud? No. Estamos en el mismo clientelismo. Sí. Más propuestas para engrosarnos. Usted sabe lo que es un partido de 500.000 personas. Es proporcionalmente más grande que el Partido Comunista de China. ¿Qué clase y con eso no ganan? Con lo que están inscritos, los partidos no ganan. Entre más el PRD o el Cambio Democrático o el panameñismo aparezca como partido, menos opción electoral tiene. Si quieren, claro, léanse la tesis que hizo nuestra amiga Lupe. La gente, si bien es cierto, demuestra cansancio frente a los partidos le aportan al candidato una base, pero ella no es suficiente para determinar el electorado. ¿Por qué? El electorado está cabreado de los políticos. Eso es literalmente lo que está ocurriendo. Entonces, le digo esta palabra porque puede que suene duro, pero es que es verdad. Porque los políticos están hablando, en la mayoría de las veces, con retórica del pasado. Cuando usted habla, por ejemplo, que alguien quiere y necesita tener cierto nivel de recursos para manejarse, es porque está manejando la política con el pasado. La política del presente es mirar lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en Rusia, en China. Usted se ha preguntado una vez, ¿por qué Indonesia va a ser la cuarta, quinta potencia comercial del mundo en los próximos 20 años? Usted se ha preguntado por qué la gente le da tanta importancia a Panamá, a pesar de nuestra pequeñez geográfica en América Central. No hay ni un país estratégica y geopolítica más importante que Panamá. No porque nosotros seamos mejores, sino porque tenemos un estrecho marítimo sobre el cual pasa el 5% del comercio mundial. Y cuando yo le hago a la ACP el llamado al diálogo, no porque ellos me caigan bien, es porque para nosotros es vital que la vía acuática se maneje con sensatez y con sentido de patria. Entonces los partidos políticos, vuelvo y le reitero, Nito, menos músculo y más cerebro. Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo.